Apenas había entrado cuando mi hijo Eric me llamó desde el estudio, con la voz tan aguda como el viento de Nueva Inglaterra. Llegas tarde otra vez, papá. Te perdiste mirando libros viejos en el centro, resopló, despatarrado en mi sillón favorito como un rey. Su teléfono brillaba azul, reflejándose en los adornos plateados del árbol. Me detuve, dejando que la puerta cerrara tras de mí, sacudiéndome la nieve de las botas, no importaba que fuera mi propia casa. 8 meses, había visto a Eric y a su esposa tratar este lugar como un hotel que no pagaban. Colgué mi abrigo en el perchero, la antigua antigüedad de Ellen, una pieza que encontró en un mercadillo de Cambridge, cuando aún vivía. Habría dejado este lugar reluciente para Navidad, tarareando villancicos en voz baja, preocupándose por detalles que yo no había notado hasta que se fue. Ahora, lo único que vibraba era la calefacción por aire forzado y las voces tensas y frías de la cocina. Madison, mi nuera, asomó la cabeza. Llevaba el pelo recogido, como siempre, un poco tirante, como si se estuviera conteniendo a fuerza de voluntad. Ya tenemos la cena bajo control. ¿Por qué no vas a leer o algo? Su voz era fría, su sonrisa más tenue que la nieve de Boston. Puedo ayudar a poner la mesa, ofrecí, forzando una sonrisa. Lo tenemos, ladró Eric, sin apenas levantar la vista. Intenta no estorbar, vale, papá. Nunca me hablaba así, no de niño. El fuego crepitaba en la sala. Yo misma había apilado esos leños, cuando aún me sentía útil en mi propia casa. Ahora, cada centímetro parecía invadido. Los zapatos de Eric en el recibidor, el maquillaje de Madison en la encimera del baño, incluso mi vieja silla con un ligero olor a colonia ajena. Las medias colgadas en la repisa estaban colgadas, pero no había calor en la habitación. La colección de angelitos de porcelana de Ellen observaba en silencio desde la estantería, como si ellos también percibieran que algo no iba bien. Los rollers vienen mañana, dijo Eric finalmente, levantando la vista. Lauren traerá su pastel de manzana. Madison también invitó a la familia Brooks. Las palabras fueron como una bofetada. Los rollers. ¿Desde cuándo? La semana pasada, papá. Madison envió invitaciones. Estabas en la biblioteca, ¿recuerdas? Lo recordé. Había sido voluntaria todos los jueves en la biblioteca Westwood durante 3 años, desde mi jubilación. Siempre planeaban cosas para cuando yo no estuviera. Ahora mi casa iba a estar llena de gente que apenas conocía, comiendo comida comprada con mi pensión, en una mesa que había construido con mis propias manos. ¿De cuántos estamos hablando?, pregunté, intentando mantener la voz firme. 8, 9, quizá más. No es para tanto. Eric me despidió con un gesto. Solo unas pocas personas, añadió Madison, dándome la espalda. Pero el refrigerador contaba otra historia: champán, queso importado, un pavó de 9 kilos, todo mucho más caro que cualquier cosa que hubiera comprado para Navidad. Me quedé mirando los recibos, el vino, las bolsas de la compra. Pensé en los cupones que recorté, en los años en que Ellen y yo ahorramos para que las fiestas fueran especiales. Ahora mi hijo gastaba mi dinero como si fuera su derecho de nacimiento. Subí a mi habitación, el único lugar que me quedaba que sentía como mío. La vieja casa crujió bajo mis pies. Me senté en el sillón de Ellen junto a la ventana, contemplando la nieve que caía sobre el barrio. Las luces del otro lado de la calle brillaban cálidas y amarillas, los hijos de los Donovan corrían en círculos por el jardín, y sus risas resonaban en el frío. En mis manos, sostenía uno de nuestros viejos álbumes de fotos. Ellen había estado tan orgullosa de esos álbumes, cada foto etiquetada, cada Navidad narrada. Allí estaba Eric, de 5 años, sonriendo con una sonrisa desdentada mientras abría una camiseta de los Red Sox. Allí estaba Ellen, abrazándolo, con el rostro lleno de orgullo. Recordé las largas noches que había pasado creando magia navideña de la nada, los años que me convencía de cantar villancicos, incluso cuando estaba cansado de trabajar hasta tarde en la fábrica. Pasé la página, y allí estaba Eric de nuevo, con su birrete y toga de la universidad. Con los ojos brillantes de esperanza. ¿Dónde se había metido ese chico? El silencio de abajo se rompió pronto con un portazo. La voz de Madison, aguda,
le ordenaba a Eric que la ayudara con algo. Cerré el álbum con una opresión en el pecho. No recordaba la última vez que alguien me había agradecido por lo que hice, por lo que renuncié. Mi fondo de jubilación estaba casi a la mitad de lo que debería haber estado. 8 meses de facturas extra de comida, calefacción, agua y cable, cada factura un poco más alta, cada mes mis ahorros un poco más bajos. Mientras la nieve seguía cayendo, me preguntaba qué diría Ellen si viera esto. ¿Me pediría que hablara? ¿Que los tirara? ¿O intentaría buscar lo bueno, como siempre hacía? No lo sabía. Solo sabía que mañana era Navidad, y lo temía. Pero también sabía algo más, seguía siendo el hombre que construyó esta casa. Y tal vez, solo tal vez, era hora de recordarles a todos quién era yo. La mañana de Navidad llegó fría y radiante, con el cielo de Boston casi blanco de nubes. Me desperté antes del amanecer, como siempre, con la memoria afinada tras décadas de turnos de madrugada en la fábrica. Durante un buen rato, me limité a escuchar el silencio, un silencio que no duró. Abajo, oía la voz de Madison, demasiado alta, dando instrucciones por encima del ruido de ollas y sartenes. Eric no me oía. Me vestí despacio, poniéndome el suéter que Ellen tejió la última Navidad juntas. El aroma de su perfume aún se aferraba a la lana, tenue pero persistente. Al final de la escalera, me detuve, con las manos en la barandilla, recordando cómo me esperaba cada mañana festiva, con una taza de café en la mano y esa sonrisa familiar y paciente. Ahora, la única paciencia en casa era la mía. En la cocina, Madison se movía con la precisión de quien se prepara para un programa de cocina, las cacerolas burbujeaban, el horno pitaba. Bandejas caras que no reconocía llenaban las encimeras. Me miró. El café está en la cafetera. Intenta no pisar, ¿vale? No volvió a levantar la vista. Me serví una taza, cogiendo la taza desportillada con el antiguo logo de Harvard, mi favorita. Madison frunció el ceño ligeramente al ver la taza, como si no encajara con su visión del desayuno perfecto. Eché un vistazo al comedor. La mesa estaba decorada como una boda, servilletas de tela, copas de cristal, candelabros de plata, los mejores de Ellen, sacados del almacén para desconocidos. Había 9 cubiertos, no 8. Un pequeño detalle, pero me di cuenta. El centro de mesa, todo piñas y cinta dorada, parecía sacado de una de esas revistas de papel satinado que a Madison le gustaba leer. Dejé el café y enderecé un tenedor. Por favor, no toques eso, gritó Madison desde la cocina. Me pasé una hora preparándolo todo. Así que fui a la sala. Mi sillón reclinable estaba pegado a la pared, reemplazado por sillas plegables. El árbol de Navidad, que yo misma había decorado, parecía pequeño al lado de las filas de asientos. Eric estaba sentado en el sofá, hojeando su teléfono, todavía en pijama. Buenos días, papá, dijo, levantando la vista solo un instante. No te preocupes, nosotros nos encargamos de los invitados. Tú puedes relajarte. Su voz tenía un tono cortante, como si la relajación fuera una acusación. Lo miré, a mi único hijo, el niño que construía rascacielos de Lego a mis pies mientras leía el periódico. Ahora evitaba mirarme a los ojos. ¿Quiénes vienen?, pregunté, procurando no parecer molesto. Eric recitó nombres, Lauren y Peter Rollers, de su antiguo trabajo, su hijo adolescente, la familia Brooks, que vivía 2 cuadras más allá, y una mujer llamada Angela, de la clase de yoga de Madison. Además, la prima de Madison, de Providence, a quien había visto 2 veces en mi vida. Será divertido, dijo, pero la palabra no sonaba bien. Regresé a la cocina por más café. Madison me detuvo con la mirada. Recuerda, queremos que todo sea perfecto para nuestros invitados. No hace falta hablar de, ya sabes, de los viejos tiempos. Seamos ligeros. Su voz era agradable, pero me cayó como una bofetada. Como si mis recuerdos fueran una vergüenza que ocultar. Las horas se hicieron interminables. La casa se llenó de un aroma a pavó y especias. Pero nada de la alegría que recordaba. A las 2 en punto, el timbre empezó a sonar.
Dejé entrar a los invitados, uno por uno. Todos saludaron primero a Madison. Le dieron botellas de vino y postres exquisitos, y los elogios sobre la decoración, la comida, la hermosa casa antigua no cesaron. Colgué abrigos, serví bebidas, intenté ayudar. Pero a medida que las habitaciones se llenaban, sentía que mi lugar se encogía. Los invitados reían y charlaban, sus voces resonaban en las paredes, pero rara vez se dirigían a mí. Eric hacía de anfitrión, haciendo las presentaciones. Madison se movía entre la cocina y el comedor, sin perder el ritmo. Ese es mi suegro, Jack, decía, como si explicara un viejo mueble que venía con la casa. Por fin llamaron a cenar. Todos entraron al comedor y tomaron sus lugares. Me dirigí a la cabecera de la mesa, el asiento que había ocupado cada Navidad desde que Ellen y yo compramos este lugar. Pero Eric estaba allí, bloqueándome el paso. Se inclinó hacia mí, en voz tan baja que solo yo pude oír. ¿Por qué no te sientas en la mesa de juego de la cocina? Hay más espacio para todos aquí. Sus palabras me dejaron atónito. Por un instante, pensé que bromeaba. Pero sus ojos no mostraban ningún atisbo de humor. Alrededor de la mesa, la conversación se detuvo. Todas las miradas estaban fijas en mí. Vamos, papá, dijo Eric. No montes un escándalo. La humillación me quemaba, pero me negué a dejar que me viera quebrarme. Me di la vuelta sin decir palabra y regresé a la cocina, dejando mi asiento, mi mesa, a mi hijo y a sus invitados. Desde la cocina, los observé por la puerta mientras reían y brindaban, como si nada hubiera pasado. Mi casa, mi comida, mis recuerdos, entregados como si yo fuera solo un inquilino, una ocurrencia tardía. Me senté sola en la pequeña mesa plegable, escuchando las risas apagadas, sintiendo el peso de cada sacrificio que hice por Eric oprimiendo mi corazón. Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo el mundo de blanco. Tomé un sorbo de café y por primera vez en mi vida, no sentí que fuera Navidad en absoluto. Las risas del comedor me dolieron más de lo esperado. Los tenedores tintineaban contra los platos, las copas tintineaban, y de vez en cuando, oía la risa aguda de Madison, que resonaba por encima de las demás. Intenté concentrarme en mi plato, pavó, relleno, puré de patatas, aunque la comida sabía a cartón. Miré por la ventana escarchada de la cocina. El patio estaba vacío, salvo por la nieve fresca que se acumulaba en el viejo banco de jardín de Ellen, el que le había construido para nuestro 25º aniversario. Después de un rato, dejé de fingir que comía. En cambio, tomé café a sorbos y escuché las historias que llegaban de la otra habitación. Madison les contaba todo sobre sus supuestos momentos difíciles, como ella y Eric habían superado tanto para salir adelante. La ironía me hizo apretar la mandíbula, habían caído sobre mí, sobre mi pensión, en mi casa. Aunque nadie en esa habitación parecía darse cuenta. Tío Jack, ¿quieres postre? Angela, la prima de Madison, asomó la cabeza por la cocina. Era la única que recordaba mi presencia. Madison preparó pastel de nueces y tiramisú. Forcé una sonrisa. No, gracias, querida. Estoy terminando. Se encogió de hombros, un poco avergonzada por la incomodidad, y se refugió en la risa. Me vi reflejado en la ventana, un anciano cansado con una taza de café, sentado solo al borde de su propia vida. Después de cenar, pasaron a los juegos, una especie de trivial que llenaba el comedor de gritos y vítores. De vez en cuando oía a Eric decir algo como, papá siempre pierde en esto, como si yo fuera parte de la diversión. Me quedé en la cocina, fregando los platos que no había ensuciado, guardando la comida que no había preparado. Mis manos trabajaban automáticamente, mi mente se remontaba a otras navidades. Casi podía oír a Ellen tararear, su voz suave se fundía con la vieja radio de fondo. Los invitados no se quedaron hasta tarde. Alrededor de las 9, la gente empezó a ponerse los abrigos, riendo mientras se ponían las botas y los guantes. Madison repartió bolsitas de regalo, Eric sonrió para las selfies. Yo me quedé en la cocina, limpiando la misma encimera 2 veces, solo para tener algo que hacer. Cuando la puerta finalmente se cerró tras el último invitado,
la casa quedó en silencio, casi en paz. Por un breve instante, esperé una palabra amable, alguna muestra de gratitud. En cambio, Madison entró en la cocina, frunciendo el ceño al ver una cuchara perdida. La próxima vez, podrías quitarte de en medio, Jack. Estás estresando aún más a todos. Eric apareció detrás de ella, con los brazos cruzados y la mirada fija. Ya la oíste, papá. No estás haciendo tu parte. Solo siéntate a leer libros viejos, mientras nosotros nos encargamos de todo. Las palabras me impactaron más de lo esperado. Después de 8 meses, la verdad sobre cómo me veían era tan fría como el viento de Boston. Esta es mi casa, dije, apenas en un susurro. Yo la pagué. Cada tabla, cada clavo. Eric me interrumpió con una carcajada. Sí, bueno, los tiempos cambian. Quizás sea hora de que pienses en un lugar más pequeño. Quizás una comunidad de jubilados sea más adecuada. Madison ni siquiera me miró a los ojos. Solo intentamos ayudar. Pero tienes que dejar de actuar como si estuvieras al mando. Eso fue todo. Ni gracias, ni cariño, ni siquiera una feliz Navidad. Solo una advertencia para que conociera mi lugar. Subí las escaleras, con pasos lentos, cada articulación me dolía por el peso de la decepción. En mi habitación, me senté en el borde de la cama, rodeada de silencio. En la mesita de noche estaba la foto de Ellen. Sus ojos, tan amables como siempre, parecían mirarme directamente. La recogí, recordando los años en que esta casa se había llenado de amor, no de resentimiento. Pasé la mayor parte de la noche despierta, pensando en todo lo que había cambiado y en todo lo que había perdido. Repasé las palabras de Eric, no estás poniendo todo de tu parte. Pensé en las facturas, la compra, los sacrificios silenciosos, en cómo me había tragado el orgullo durante meses porque eso es lo que hacen los padres. Pero allí, tumbado en la oscuridad, me di cuenta de algo importante. Ya no les debía nada a Eric ni a Madison. Había dado suficiente, apoyado suficiente y guardado silencio suficiente. Ellen me habría dicho que me defendiera. No dejes que te pisoteen, Jack, casi podía oírla decir con voz suave pero firme. Cuando la primera luz entró en la habitación, tomé una decisión. Esta seguía siendo mi casa. Mi nombre en la escritura, mis manos las que armaron las estanterías y pintaron las paredes. Los había recibido cuando necesitaban ayuda, pero no permitiría que me faltaran al respeto en mi propia casa. Abajo, los oía moverse, ajenos a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Preparé café, lo serví en la vieja taza de Ellen y me senté a la mesa de la cocina con un papel y un bolígrafo. Hoy, las cosas iban a cambiar. Estaba harto de ser un personaje secundario en mi propia historia. Esa mañana, la casa estaba en silencio, como solo ocurre después de una tormenta, tensa, inquieta, esperando el siguiente movimiento. Me senté a la mesa de la cocina, bolígrafo en mano, papel delante. Por primera vez en meses, tenía la mente despejada. No pensaba en la próxima factura del supermercado, ni en el termostato, ni en cómo mantener la paz entre Eric y Madison. Pensaba en cómo recuperar mi vida. Eric entró tarde en la cocina, todavía con la misma camiseta gastada, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Buenos días, murmuró, dirigiéndose directamente a la nevera. No vio la hoja de papel sobre la mesa, ni que lo observaba. Esperé a que se sirviera el jugo de naranja y me diera la vuelta para irme. Eric, dije en voz baja, tenemos que hablar. Se quedó paralizado un segundo y luego se encogió de hombros. Ahora, estoy un poco ocupado. Me puse de pie, sintiendo el viejo dolor en las rodillas, pero ignorándolo. Siéntate. Quizás fue la forma en que lo dije, calmado, pero con una firmeza en la voz que no había oído en años. Eric se sentó, dejando su vaso sobre la mesa con demasiada fuerza. ¿De qué se trata esto, papá? Le pasé el periódico. Es hora de hacer cambios. Esto no funciona. Madison y tú tenéis hasta el domingo para buscar otro sitio donde vivir. Se quedó mirando el periódico con la boca abierta y los ojos como platos. Nos estás echando.
Estamos en enero. No tenemos a dónde ir. Te di 8 meses. Dijiste que serían un par de semanas. Te apoyé cuando lo necesitabas. Pero no me respetas, Eric. Me tratas como un invitado en mi propia casa. Eso se acaba ya. Su voz se alzó, indignada. En serio. El trabajo de Madison está empezando a ganar horas. Estoy intentando conseguir entrevistas. Somos tu familia. Son mi familia, dije, más tranquilo ahora, pero con firmeza. Pero también son adultos. No puedo seguir manteniendo a dos adultos que me tratan como una molestia. La puerta principal se abrió y se cerró. Madison entró con las bolsas de la compra en los brazos y copos de nieve pegados al pelo. Vio la cara de Eric y me miró. ¿Qué pasa? Eric le lanzó la carta. Papá ha decidido desalojarnos. Ella lo leyó, apretando los labios. No puedes hacer eso, Jack. Es tu hijo. Tenemos derechos. Negué con la cabeza. Eran huéspedes aquí. Ahora ya no. Si no quieren irse, podemos recurrir a la ley, pero prefiero no hacerlo. La cara de Madison se puso roja. Ya encontraremos una solución. Pero te arrepentirás de esto. Eric me miró con una mezcla de enojo y algo más, tal vez miedo, tal vez decepción, tal vez finalmente entendiendo que no estaba mintiendo. Les doy hasta el domingo por la noche, dije. Después, quiero que me devuelvan la casa. Pueden recoger lo que necesiten más tarde, pero para entonces, ya están fuera. El silencio entre nosotros era denso, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Por un instante, recordé a Eric a los 5 años, cayéndose de la bicicleta y corriendo hacia mí en busca de consuelo. Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que no entendía la gratitud. Sentí una punzada de dolor, pero no titubeé. Se retiraron escaleras arriba, alzando la voz y dando portazos. Me senté a la mesa de la cocina un buen rato, mirando la foto de Ellen, tranquilizándome con su recuerdo. Me sentí extrañamente ligero, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Ese día, llamé a un cerrajero, a mi amigo abogado Frank, a las compañías de servicios públicos. Les expliqué que pronto se darían de baja los demás nombres de mis cuentas. Frank, un hombre de voz suave de mi antiguo grupo de póker, me aseguró que todo era legal, sobre todo porque había sido claro y justo, y les había dado tiempo. Es tu casa, Jack. Cumpliste con tu deber como padre y más. Incluso salí a caminar, algo que no había hecho en siglos. La nieve era espesa y crujiente, el aire era nítido. Paseé por el barrio, pasando por la casa de los Donovan, luces cálidas, risas alegres que se colaban por las ventanas. El señor Donovan me hizo un gesto para que me acercara un momento. ¿Vacaciones difíciles?, preguntó con suavidad, como si ya lo supiera. Asentí, esbozando una leve sonrisa. La familia es complicada, dije. Pero a veces, basta ya. Me dio una palmadita en el hombro. Todos llegamos a ese punto, Jack. No dejes que nadie te haga sentir culpable por cuidarte. Al anochecer, la casa se sentía diferente, cargada de nerviosismo. Eric y Madison apenas me hablaban, encerrados en su habitación, dando portazos, murmurando por teléfono con sus amigos. Cené sola en la mesa de la cocina, pero me sentí más tranquila que en meses. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, oí la voz de Madison que se filtraba por el pasillo, aguda, enfadada, acusando a Eric de no hacer lo suficiente, de no haberlo previsto. Me pregunté si realmente habían madurado o si siempre habían esperado que alguien más los cargara. Dormí mejor que en mucho tiempo. Soñé con Ellen, su sonrisa suave y cálida, diciéndome que estaba orgullosa de mí por finalmente haberme defendido. El domingo se acercaba rápidamente. Y con él la libertad. Los días previos al domingo transcurrieron lentamente, cargados de tensión. Seguí con mis rutinas, me preparaba avena por la mañana, ordenaba la sala, a veces simplemente me sentaba junto a la ventana viendo cómo el mundo seguía su curso sin mí. Eric y Madison me evitaban, sus pasos eran un constante arrastrar sobre mi cabeza,
sus voces apagadas tras la puerta cerrada de la habitación de invitados. Hacían llamadas, frenéticas, en voz baja, a veces enfadadas. Una o dos veces oí llorar a Madison, culpando a Eric por no haber luchado con más fuerza, por haber dejado que ese viejo los echara. Por primera vez en 8 meses, sentí que volvía a vivir para mí. Preparaba café fuerte por las mañanas y escuchaba la radio de música antigua que a Ellen le encantaba. Limpiaba los estantes y sacaba la basura, pequeñas tareas que me daban una sensación de orden en el caos. Incluso saqué mi ajedrez y jugué algunas partidas antiguas que Ellen y yo solíamos compartir por las tardes. Sus piezas favoritas eran los caballos, decía que se movían como la vida, siempre a los lados, nunca en línea recta. El viernes, Eric finalmente rompió el silencio. Entró en la cocina con la mandíbula apretada y la voz tensa. Papá, necesitamos más tiempo. Hemos llamado a todas partes. Los apartamentos están llenos, los hoteles son caros. No puedes darnos hasta fin de mes. Negué con la cabeza. Tuviste 8 meses, Eric. Ya llamé al cerrajero. El domingo por la noche vence el plazo. Su rostro se contrajo de frustración. ¿Qué vas a hacer? Llamar a la policía por tu propio hijo. Si es necesario, dije con voz firme. Pero espero no llegar a eso. Salió hecho una furia, dando un portazo tan fuerte que hizo sonar los platos de la alacena. Más tarde oí a Madison por teléfono, diciéndole a alguien lo injusta que estaba siendo, lo cruel que era. Pero en el fondo, creo que ambos sabían que no había vuelta atrás. El sábado por la tarde, volví a llamar a mi amigo Frank. Todo está en orden, Jack, me tranquilizó. Si no se van, la policía ayudará. Has sido más que generoso. Esa noche, me quedé en la cama escuchando el viento sacudir las viejas ventanas. La foto de Ellen estaba en mi mesita de noche. La tomé y tracé su sonrisa con el pulgar, recordando como siempre sacaba lo mejor de cualquier situación. Ojalá estuviera aquí. Ojalá pudiera ver que por fin cumplía mi promesa de cuidar de mí mismo. El domingo amaneció despejado y frío. Preparé panqueques, tarareando una de las canciones favoritas de Ellen. Eric y Madison empacaron en silencio, su ira se había apagado, reemplazada por algo cercano a la resignación. La voz de Madison había perdido su filo. Se movía por la casa como una sombra, recogiendo sus cosméticos y ropa, con la voz apagada mientras hablaba con Eric. A media tarde, las maletas se alineaban en el pasillo. Eric estaba en la sala, mirando las fotos de la repisa. ¿De verdad vas a hacer esto, papá?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo soy. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero necesito recuperar mi vida. Madison bajó las escaleras con lágrimas en el rostro. Estás destruyendo a tu familia, Jack. Te arrepentirás de esto cuando seas viejo y estés solo. Respiré hondo, sintiendo cada uno de mis 70 años, pero con la frente en alto. Ya estaba sola, Madison. Tú solo lo empeoraste. Cargaron sus cosas en el viejo sedán de Eric. Observé desde el porche, con el viento frío azotándome las mejillas, pero no me moví. Madison se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta de golpe. Eric dudó, volviéndose hacia mí. Por un instante, vi un destello del chico que solía ser, el que me traía flores silvestres del campo, el que corría a mi encuentro después de la escuela, el que me llamaba héroe. Pero ese chico ya no estaba. Abrió la boca, pero las palabras que buscaba se perdieron. Asintió una vez y subió al coche. El motor arrancó y salieron de la entrada, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Los observé hasta que desaparecieron por la esquina, con la respiración suspendida. La casa quedó en silencio. Durante un largo instante, me quedé allí, sintiendo el viento y el frío, sin escuchar nada más que mis propios latidos. Esperaba sentir alivio, tal vez incluso triunfo, pero lo que más sentí fue vacío, un silencio inmenso y resonante que llenaba cada habitación. Entré y cerré la puerta con llave. La sala parecía intacta, los adornos navideños aún brillaban con la tenue luz de la tarde. Recorrí cada habitación, recuperando el espacio con cada paso.
En la cocina, preparé una cafetera recién hecha, dejando que el vapor caliente llenara el aire. Abrí la ventana apenas un poco, respirando el aroma intenso y limpio del invierno. Por primera vez en meses, me senté en mi vieja silla junto al fuego, estirando las piernas y escuchando el silencio. Pensé en Ellen, en todos los años que habíamos construido esta vida juntos, en los sacrificios y las alegrías, en las lecciones que intentamos enseñarle a nuestro hijo. Me preguntaba qué diría si pudiera verme ahora. Tal vez estaría orgullosa. Tal vez simplemente me tomaría de la mano y me diría que hice lo correcto. Al ponerse el sol tras los tejados nevados, sentí un cambio en mi interior. No era felicidad, aún no del todo, sino esperanza, una frágil y vacilante esperanza de que el mañana sería mejor, de que la paz podría volver a esta casa, de que la vida podría continuar. Y supe, finalmente, que estaba en casa. Esa primera noche a solas, la casa parecía respirar de otra manera. El silencio ya no era pesado, era limpio, como el aire después de una tormenta de nieve. Caminé de habitación en habitación, sorprendida por la cantidad de espacio que había de repente. Ya no había zapatos tirados en el pasillo, ni voces tras puertas cerradas, ni la televisión a todo volumen a media tarde. Ordené la cocina, guardé los últimos platos elegantes de Madison y me preparé una cena sencilla, sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, como solía hacer Ellen. Después, llevé mi café a la sala y me senté junto a la chimenea, con mi viejo tablero de ajedrez abierto frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, preparé ambos lados y jugué una partida que recordaba de una revista de hace décadas. Cada vez que hacía una jugada, recordaba el consejo de Ellen: la vida es como el ajedrez, Jack. No se gana quedándose quieto, y no siempre se puede salvar el rey de todos. Esa noche, al meterme en la cama, el viento sacudió los cristales y la vieja casa crujió, pero sentí como si las paredes por fin volvieran a estar de mi lado. Dormí profundamente, soñando con él tarareando suavemente, una paz que no había conocido en años. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre. Me tomó un minuto recordar por qué la casa estaba tan silenciosa, y entonces lo comprendí. No me sentía triste ni enojada, solo decidida. Empecé el día preparando un café fuerte y luego di una vuelta a la manzana, saludando a los vecinos que, sorprendidos por mi repentina soledad, se quedaron atónitos. En un pueblo como este, las noticias corren rápido, sobre todo entre viejos amigos. Esa tarde, el señor Donovan llamó a mi puerta con una lata de galletas navideñas. Vi el coche en marcha ayer, dijo en voz baja. ¿Estás bien, Jack? Asentí, aceptando la lata con una sonrisa de agradecimiento. Estoy bien, Tom. Ya era hora. Debería haber sucedido antes. Gruñó, como hacen los hombres de nuestra generación cuando queremos decir más de lo que decimos. Si necesitas algo, llama. Dentro, comí una de las galletas favoritas de Ellen y dejé el resto en la encimera. Recorrí la casa vacía, fijándome en detalles que había pasado por alto: la pintura descolorida del pasillo, las marcas de los viejos patines de Eric, el pomo suelto de la puerta de la habitación de invitados. Hice una lista de pequeñas reparaciones, tareas que podría abordar en las próximas semanas. Por primera vez en mucho tiempo, mi lista de tareas era para mí, y solo para mí. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Eric. Papá, encontramos un lugar. Pasaremos la semana que viene por nuestras últimas cosas. No hubo disculpas, solo los hechos. Respondí. Las cajas estarán junto a la puerta principal. Avísame cuando vengas. Cuando llegaron, Madison no me miró. Eric parecía cansado, mayor de lo que era, pero cargó sus cosas sin quejarse. Los observé desde el porche, a una distancia prudencial, dejándolos moverse en silencio. No hubo últimas palabras, ni despedidas dramáticas, solo el sonido de cajas de cartón apilándose en el maletero. Después de que se fueron, llamé al cerrajero y mandé cambiar las cerraduras. Me sentí extraño, de pie en la escalera de mi casa mientras me entregaban las llaves nuevas. El cerrajero, un tipo amable llamado Dave, asintió con aprobación. Te sorprendería saber cuánta gente de tu edad hace esto. Hay que proteger lo que es tuyo. Esa noche,
recorrí la casa y recogí todo lo que era realmente mío, los álbumes de fotos de Ellen, mi colección de viejos discos de jazz, la gorra desteñida de los Red Sox que Eric me había regalado por mi 50º cumpleaños. Limpié el polvo, ordené, reordené. Por primera vez en mucho tiempo, vivía en una casa que volvía a sentirse como mi propio hogar, no un albergue, ni un trastero para los sueños de otros. El teléfono sonó varias veces esa semana, sobre todo amigos que querían saber cómo estaban, algunos parientes lejanos que llamaban para dar su opinión, algunos me apoyaban, otros no tanto. Pero no sentí la necesidad de justificarme. Había tomado mi decisión. Me mantuve firme, y ahora estaba reconstruyendo mi vida paso a paso. Al acercarse la Nochevieja, compré una botellita de champán y un bistec. Preparé la cena, puse uno de los discos favoritos de Ellen y brindé por la tranquilidad, los recuerdos y la promesa de un nuevo comienzo. Pensé en los años venideros, no con miedo, sino con una extraña y tenaz esperanza. Afuera, la nieve brillaba a la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo, me encontré sonriendo, sinceramente, sin motivo alguno. No solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y el futuro, por primera vez en años, se sentía completamente abierto. El comienzo del nuevo año fue como abrir un cuaderno en blanco. La casa seguía en silencio, pero ahora el silencio era sociable, no solitario. Cada día encontraba nuevas rutinas, pequeños placeres, barrer el porche, preparar café mientras veía caer la nieve por la ventana de la cocina, pasar una hora cada noche leyendo en mi sillón favorito junto al fuego. A veces echaba de menos el ruido, el caos de tener la casa llena. Recordaba las mañanas de Navidad de hace años, cuando Eric era pequeño y Ellen aún vivía, cuando la casa resonaba con risas y olor a panqueques. Pero el dolor se desvaneció más rápido de lo esperado. La paz que se instaló en su lugar se sintió genuina y merecida, no solo un parche para viejas heridas. Un sábado, me encontraba en la biblioteca Westwood, ordenando libros para el turno de tarde. La señora Grene, la bibliotecaria jefa, notó mi buen humor. «Te ves más ligero últimamente, Jack», dijo con una sonrisa amable. «¿Todo bien en casa?». Asentí, colocando una pila de novelas de misterio en el estante. «Estoy aprendiendo a vivir sola otra vez. No está tan mal». Me dio una palmadita en el brazo. «A veces tienes que tomar decisiones difíciles. Siempre has priorizado a los demás. Ahora te toca a ti». Sus palabras me quedaron grabadas. Esa noche, sentada junto a la ventana, me di cuenta de que tenía razón. Había pasado toda mi vida asegurándome de que mi familia estuviera segura, cómoda y querida, incluso cuando eso significaba ponerme en último lugar. Pero la vida tenía una forma de recordarte que el respeto por uno mismo no era egoísta. Era supervivencia. Una semana después, Eric llamó. Su número apareció en la pantalla, y por un momento pensé en dejarlo sonar. Pero contesté. Su voz era tranquila, sin bravuconería. «Hola, papá. Solo quería avisarte que nos estamos adaptando. Madison consiguió más horas de trabajo. Encontré un trabajo a tiempo parcial. No es fácil, pero nos las arreglamos». «Me alegra oír eso, hijo», respondí con tono amable pero firme. «Espero que todo siga mejorando». Hubo una pausa. Quería decir, que quizá nos aprovechamos. Quizá no vi lo que hacías por nosotros. Lo siento. Se me hizo un nudo en la garganta. Respiré hondo, y el viejo dolor se alivió un poco. Gracias, Eric. Significa mucho para mí. Espero que entiendas por qué tuve que hacer lo que hice. Sí, admitió. Ahora sí. Hablamos un rato más, nada pesado, solo cosas pequeñas, temas tranquilos. Colgué sintiéndome más ligero, como si hubiera dejado caer una piedra pesada que llevaba cargando demasiado tiempo. Ese año, la primavera llegó temprano y me sumergí en pequeños proyectos, repintar la cocina, arreglar la cerca e incluso desenterrar los viejos parterres de Ellen detrás de la casa. Mis vecinos, los Donovan, me invitaron a cenar el domingo. Por primera vez en mucho tiempo, fui. La comida fue sencilla, carne asada y patatas.
Risas que resonaban en las paredes, sin dramas ni tensión, solo compañía genuina. Volví a encontrar la alegría en lo cotidiano. Llamé a viejos amigos, me uní a un club de ajedrez en el centro para personas mayores, incluso hice un viaje de fin de semana a Cape Cod solo porque podía. Cada mañana, me servía el café y le agradecía a Ellen en mi corazón por los años que compartimos y por la silenciosa fortaleza que me había dejado. En el aniversario del fallecimiento de Ellen, Eric me sorprendió. Apareció en casa, solo, con un pequeño ramo de flores silvestres, las favoritas de Ellen. Pensé que te vendría bien algo de compañía, dijo. Nos sentamos en el porche trasero, tomando té helado, compartiendo recuerdos. Volvió a disculparse, pero esta vez sin rencor. Solo comprensión. Hablamos de Ellen, de las decisiones difíciles que trae la vida, de aprender a defenderse incluso cuando es difícil. Esa tarde, al irse Eric, me abrazó fuerte, no con la tibieza de meses atrás. Te quiero, papá. Gracias por todo. Lo vi caminar por el camino de entrada, sintiéndome orgullosa. No por haber sido dura ni testaruda, sino por haber encontrado el coraje para poner un límite cuando lo necesitaba. Le había enseñado a Eric una lección que no encontraría en ningún libro: el respeto por uno mismo es un regalo que te haces a ti mismo, y a veces, la única manera de ayudar a tus seres queridos es mostrándoles la puerta. Esa noche, me senté en el porche, el aire primaveral era fresco y limpio, el vecindario tranquilo. La casa a mis espaldas brillaba con una suave luz dorada. Mi hogar, tranquilo, sí, pero mío de nuevo. Mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, cerré los ojos y me permití estar agradecido, por Ellen, por la fuerza para tomar decisiones difíciles, por la esperanza que siempre sigue después de la tormenta. Y así, la vida continuó. No como la había planeado, pero con dignidad, paz y una tranquila felicidad que nace de saber que uno se mantuvo firme y que finalmente, volvió a casa.